Hola a todos, les damos la bienvenida a la Conferencia de Jóvenes Universitarios del Sur de California. Estamos tan contentos que nos está acompañando durante este tiempo sin precedente alguno. Esperamos que usted y sus seres queridos se encuentren con bien en el Señor. El tema general es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Como 1 de Juan 2:17 nos dice, el mundo pasa en su concupiscencia, pero aquel, eso significa usted, ahí donde está en su sofá, o enfrente de su computadora, que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Probablemente todos nosotros estamos en nuestros hogares. Sin embargo, podemos unirnos, no solo a escuchar, pero a recibir el hablar de Dios activamente. Algunas maneras en las que podemos recibir la palabra de Dios son tener nuestra Biblia en mano, designar un lugar o un entorno específico donde pueda haber esta conferencia. Intentemos no estar en nuestras pijamas, estar acostados o distraídos por nuestros celulares. Puede tomar apuntes y sobre todo, ejercite su espíritu al tornarnos al Señor. A pesar de que esta conferencia será en línea y no en vivo, habrá muchas oportunidades para ganar al Señor. Primero, vamos a comenzar hoy noche, eso es ahora mismo, a cantar. Intente abrir su boca y clamar con gozo al Señor. Ore, pidiendo al Señor que le hable algo específicamente a usted. Tercero, después de cantar y escuchar la palabra de Dios, tome la oportunidad de tener comunión en su grupo con personas que tal vez no haya conocido antes. If you need translation, please click on the link below for a translated version of this message. Si necesita traducción de este mensaje, favor de hacer clic en el link de abajo para una versión traducida de este mensaje. Este es un entorno tanto particular como especial. Que el Señor tenga una entrada particular en nuestros corazones. Que podamos ser aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Tomemos 10 segundos para orar por este mensaje. Como parte de la Conferencia de Universitarios del Sur de California del 2020, les pedimos que hagan proyectos que muestren cómo el Señor les habló acerca de hacer la voluntad de Dios. Estamos muy agradecidos por cada proyecto entregado. Sabemos que no fue fácil hacerlos y nuestros espíritus fueron refrescados al verlos. Ahora verán algunos de sus proyectos. Por causa del tiempo no podemos mostrar todos los proyectos ahora, pero por favor compartan los proyectos en sus grupos, redes sociales y con aquellos en su universidad. What have you guys been doing this quarantine? I've just been sitting at home all day watching Netflix. It gets kind of boring. Well, for me, I'm attending a college conference with my friends where we're learning about the will of God. Oh, that's cool. What's the will of God? Well, the will of God is for all His believers to grow up into Christ in all things. How do we do that? Genesis, we see God's desire be for man to eat the tree of life. After Adam was created, the first thing that God wanted was for him to eat, but to eat what? Ephesians 1:11. In him also you were designated, having been predestinated according to the purpose of the one who works All things according to the counsel of his will. In 1 John 2:13-16, we see that there are three categories of people, but there was a specific word that was written to the young men. We, as the young people today, have been called out from this world that has been usurped by Satan. Why have we been called out? To do the will of God. 1 John 2:17, and the world is passing away and its lusts,
but he who does the will of God abides forever. The word do in Greek means to do something habitually, continually, having the sense of practice. Today, we want to be those who do the will of God habitually and continually. Ephesians 1:11, in whom also we were made inheritance, as God's sons we inherit God himself, as our inheritance were, by we become God's inheritance for his delight, and we inherit God as our inheritance for our delight. According to Ephesians 1:9, God is making known to us the mystery of his will. His will is his purpose, what pleases him. His purpose in Romans 8:28-29 is to conform us to the image of his firstborn Son, making us his many sons. God's will is his good pleasure. Ephesians 1:5 says, predestinating us unto the sonship to himself through Jesus Christ, according to the good pleasure of his will. This reveals that God has a will, which is his good pleasure, and God will work out what pleases him. What pleases God is to have many sons. God predestinated us unto sonship, but it's not enough just to be born of God. We need to grow. God's will is that he have fully matured sons of God. So in order for us to grow in the Lord, we have to eat the Word of God. So how do we eat the Word of God? There are 3 steps. Step 1, don't rush. It takes about 20 minutes from when you start eating for your brain to realize that you're full. Step 2, have a regular time to read the Bible. You've probably been going to bed late and waking up late, so maybe you've been eating breakfast at 3 p.m. That's fine. Schedule your Bible reading time at 3 p.m. Step 3, use your mouth. Just like how we use our mouth to chew physical food, use your mouth to pray over a verse that touches you. Brothers and sisters, do you want to understand the will of God? If you answer yes, read the Bible, eat the Word of God, and don't forget, exercise your spirit. We usually ask God, what is your will for me? But instead of making ourselves the object of the prayer, we can change our prayer to pray for God's purpose. Just ask him. Just ask him. Just ask him, Lord, what is your will for you? Jeremiah 15:16, your words were found and I ate them. And your words became to me a joy and the delight of my heart. If you want to do God's will, we should eat the Word. Do you know the will of God is that you would become a son of God who does the will of God. So we eat him, we call on his name, we spend our time in his word, and continually, habitually, we grow up as sons of God. 1 John 2:17b says, he who does the will of God abides forever. Today, we want to be those people who do the will of God, not just occasionally, but habitually and continually. Romans 8:28-29 shows us that the will of God is to have many sons. We, the believers in Christ, are the many sons, the many brothers of God's firstborn Son. Today, we can do the will of God by growing up into Christ. Ephesians 4:15 says that by holding to truth in love, we may grow up into him who is the head, Christ. So, by our enjoying Christ in the Word, we can grow up into him to become the full-grown sons of God. Do you know the will of God
Son of God, who does the will of God. So we need Him, we call on His name, we spend our time in His Word, then continually, habitually, we grow up as sons of God. We grow up as sons of God. Jesus, Lord, I love you. Nothing more do I want. Nothing in this whole world satisfies as you do, Lord. Though I wander away, still your love seeks after me, reaching me. I'm subdued, and I turn back to you. I write to you, O little children, because your sins have been forgiven you because of His name. The world is passing away and it's lost, but he who does the will of God abides forever. The world is passing away and it's lost, but he who does the will of God abides forever. Amen. 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 Ephesians 1, 5, and 9. Predestinating us unto sonship through Jesus Christ to Himself. Predestinating us unto sonship through Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, making known to us the mystery of His will, known to us the mystery of His will, unto sonship which He purposed in Himself. I have treasured your word more than my daily bread. I have treasured your word more than my daily bread. Man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out through the mouth of God. Out through the mouth of God. Your word enlivens, your word revives, your words are spirit
The Bible. The book of books. The world's bestseller. But why should you read the Bible? There are a lot of reasons, but here are just a few. The Bible has reliable documents that testify about the life and person of Jesus. Reading the Bible can bring us peace in the midst of a troubled world, and through it we can know God's love. Reading the Bible truly allows us to know the Lord's will on the earth today. Reading the Bible is something that pleases God, and in it, God can speak to us regarding what His will is. The Word of God can become spiritual food to us, allowing us to grow in life. When we come to the Word, whether we are aware of it or not, we receive something living and operative into ourselves. And throughout the centuries, the Bible was written 2,000 years ago. People from places all over the world have received this when coming to the Scripture, coming to the Word of God. And thereby, reading the Word is just a great way for us believers to stay connected and keep the faith in the Lord Jesus. Additionally, reading the Lord's Word allows the Lord's nature to be expressed through our human virtues. My first reason why I read the Bible is to attain more knowledge. And my second reason why I read the Bible is to live according to the Lord's words. And my third reason, and do His will by living a life of sacrifice, obedience, and faith. God bless you. So there you have it. That's at least 10 reasons why reading the Bible is so wonderful. Hi everyone! Just Some Bros here in Irvine. I'm Sam. I'm Tim. I'm Vin. And I'm Andy. So we're going to start tonight by singing Jesus is Getting Us Together. It's a wonderful song based on Ephesians 2 and 3. So let's just get to it. Once by nature we were dead in sin, in a world of utter discord. But together God has quickened us, raised us up to sit together with the Lord. Jesus is getting us together. Come and see the saints in one accord. His love is leading us together to the stature of the fullness of the Lord. Thus with all saints we can apprehend all the vast dimensions of God. Knowing Christ's love passes all we know, we're together filled to fullness with our God. Jesus is getting us together. Come and see the saints in one accord. His love is leading us together to the stature of the fullness of the Lord. Now we know the purpose of our God is visible, the mystery He came. Christ the church together now we sing, and together put the enemy to shame. Jesus is getting us together. Come and see the saints in one accord. His love is getting us together to the stature of the fullness of the Lord. For this cause we pray the Father God, strengthen thou with might our inner man. Make yourself at home in all our hearts. Renew this round us in the loving for your plan. Jesus is getting us together. Come and see the saints in one accord. His love is leading us together to the stature of the fullness of
Christ forevermore. Amen. Jesus is getting us together. Come and see the saints in one accord. His love is knitting us together to the stature of the fullness of the Lord. Amen. So let's sing verses 4 and 5 again. And I really enjoyed these verses. They're based off of chapter 3 in the book of Ephesians, where the Apostle Paul writes his greatest prayer, that Christ would make his home in our hearts. Amen. And I think our prayer in this time and our earnest desire is that Christ is making his home in all of our hearts. Amen. So after we sing verse 4 and 5 one more time, we'll sing the chorus together a few times. I think this is one of my favorite choruses in all the songs that we sing, because wherever we are, we're being reminded that Jesus is getting us together. Amen. Hallelujah. For this cause we pray the Father God, strengthen now with might our inner man. Make yourself all our hearts, who's down to sing their love and for your plan. Jesus is getting us together. Come and see the saints in one accord. His love is knitting us together to the stature of the fullness of the Lord. In the body will be fitly framed, as the many members Christ supplies, working in the measure of each part, all my growth through love the body edifies. Jesus is getting us together. Come and see the saints in one accord. His love is knitting us together to the stature of the fullness of the Lord. Jesus is getting us together. Come and see the saints in one accord. His love is knitting us together to the stature of the fullness of the Lord. Jesus is getting us together. Come and see the saints in one accord. His love is knitting us together to the stature of the fullness of the Lord. Jesus is getting us together. Come and see the saints in one accord. His love is knitting us together to the stature of the fullness of the Lord. Hallelujah. Jesus. Amen. Jesus. Yes. Amen. Jesus is getting us together. Amen. Come and see the saints in one accord. Yes. His love is knitting us together to the stature of the fullness of the Lord. Amen. Amen. Hola Santos, les habla hermano Mark Robbie desde Seattle, Washington. Quisiera compartir un mensaje breve con ustedes en el tema de reunirnos para conocer y hacer la voluntad de Dios. No sé si este título les sorprenda. Sí hablamos acerca de conocer la voluntad de Dios y también de hacer la voluntad de Dios, pero no estoy seguro si en el pasado hemos visto que es en las reuniones de la iglesia que conocemos la voluntad de Dios y que hacemos la voluntad de Dios. Sobra decir que estamos viviendo tiempos extraordinarios en la historia. Es la primera vez en 100 años que no hemos podido tener las reuniones a las que estamos acostumbrados, y es mi oración, y creo que también ustedes están orando, de que esto sea un asunto temporal, porque realmente necesitamos reunirnos, y es acerca de esto que es este mensaje. Nosotros somos personas que suelen reunirse, y esto significa que nos reunimos en el mismo lugar. Quiero leerles un versículo de 3 de Juan, versículo 14. Dice: más bien espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Y la nota aquí en este versículo dice que hablar cara a cara significa boca a boca.
Así que esta reunión virtual es temporal, o eso espero, porque realmente necesitamos reunirnos como estamos acostumbrados y Dios necesita que nos reunamos, porque cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, podemos conocer la voluntad de una manera particular y de hecho podemos hacer la voluntad de Dios. Ahora quiero leerles otro versículo, Hebreos 10, versículo 25. Espero que ustedes también lo lean conmigo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿De qué día está hablando Pablo cuando él dice aquí que aquel día se acerca? Ciertamente esto debe de referirse a la segunda venida del Señor. El mundo entero está preguntándose, ¿esta pandemia, esta crisis está relacionada con el final de esta era? ¿Está relacionado con la segunda venida del Señor? Yo diría sí, ciertamente está relacionado. Ahora, si me preguntan si esto está relacionado con el fin de esta era, por supuesto no podría decirles porque solo el Señor lo sabe, pero en principio sabemos que cuando Dios en su soberanía permite este cambio, un cambio tan grande en la situación mundial, ustedes pueden estar seguros que tiene que ver con su mover en su economía para consumar esta era. Muy bien. ¿Se han preguntado alguna vez que el reunirnos de hecho tiene como propósito hacer la voluntad de Dios? Y cuando nos reunimos tenemos la oportunidad especial para conocer la voluntad de Dios. Por supuesto, podemos conocer la voluntad de Dios en nuestra vida cristiana personal, pero todos tenemos la experiencia que es mucho más difícil cuando estamos solos tener un entendimiento claro de la voluntad de Dios, pero cuando nos reunimos, cuando nos congregamos, en ese tipo de atmósfera podemos conocer las cosas y ver cosas que no podemos ver por nuestra cuenta. Debemos entender que además de nuestra vida personal con el Señor, no hay nada más crucial y tan beneficioso como las reuniones de la iglesia. Es por eso que, aunque tenemos en el presente esta limitación tan grande para reunirnos, aún necesitamos reunirnos. Nosotros somos personas que se reúnen y no podemos vivir sin las reuniones. Si tenemos que reunirnos virtualmente, vamos a hacerlo, pero no lo vamos a hacer para siempre. Aún en este tiempo extraordinario, aún necesitamos las reuniones. Cuando decimos las reuniones de la iglesia, quiero explicarles un poco que en el Nuevo Testamento las reuniones de la iglesia son principalmente 3 o 4 clases de reuniones que nosotros practicamos en las iglesias hoy. Es la manera bíblica de reunirnos, no es la manera tradicional ni la manera religiosa de reunirnos, ni es tampoco nuestra propia manera, sino la manera ordenada por Dios de reunirnos y de servir con base en el Nuevo Testamento. Si ustedes leen el Nuevo Testamento, especialmente 2 capítulos, podemos concentrarnos en Hechos capítulo 2 y en 1 de Corintios capítulo 14. Este es nuestro modelo de la manera ordenada por Dios y esto es lo que practicamos hoy y se basa en las Escrituras, la manera bíblica de reunirnos. ¿Cuáles son las reuniones básicas de la iglesia de las que estamos hablando? La primera es la reunión de la mesa del Señor. El Señor mismo instituyó la mesa del Señor.
pueden creerlo. Él fue quien estableció esta reunión y es muy interesante que después de que Él la estableció, les dijo a los discípulos, haced esto hasta que venga, hasta que yo venga. Esto es un indicio de que el reunirnos está relacionado con la venida del Señor. Nuestras reuniones logran algo para que el Señor regrese. Nuestras reuniones, de hecho, ejecutan su voluntad, llevan a cabo su economía y también apresuran el día de su venida. Además de la reunión de la mesa del Señor, que hermanos y hermanas, debemos hacer lo posible, nunca perdernos la reunión de la mesa del Señor. Esta es una reunión con el Señor. Él es el anfitrión en esta reunión. Es como si yo lo invitara a usted a cenar a mi casa. Me sentiría muy triste y decepcionado si usted no viniera. Bueno, aquí el Señor es el que nos invita a su mesa. Y el significado de la mesa del Señor es excepcionalmente profundo. No es este el tema de este mensaje, pero les recomiendo que profundicen en este tema. Es una reunión muy especial porque es la reunión que el Señor mismo instituyó. Otra reunión que también practicamos según las Escrituras es la reunión de oración de la iglesia. Y definitivamente es importante, hablaremos de ella un poco más adelante en el mensaje, pero solamente les estoy dando como un bosquejo. La tercera reunión que practicamos, según 1 Corintios 14, es la reunión de profetizar. Es muy difícil encontrar fuera del recobro del Señor creyentes que practiquen la reunión del profetizar según la manera bíblica mostrada en 1 Corintios 14. Luego, la cuarta clase de reunión basada en Hechos 2 es que tenemos reuniones de grupos pequeños. Estas primeramente tienen lugar en nuestros hogares y estas reuniones de grupos pequeños nos permiten tener más mutualidad. Pero les digo, la característica básica de todas estas 4 clases de reuniones, la reunión de la mesa del Señor, la reunión de oración, la reunión de profetizar y la reunión de los grupos pequeños, el común denominador es que son reuniones en mutualidad. Son reuniones en las que todos pueden y deben ejercer su función, y este tipo de mutualidad, de hecho, logra algo para hacer avanzar la voluntad de Dios. Creo que nunca hemos pensado en esto, pero lo que logra es que esta mutualidad nos compenetra. Y esta compenetración es una especie de edificación de la iglesia. Y esta edificación de la iglesia es la meta de Dios, es la voluntad de Dios. Él desea edificar el cuerpo de Cristo. Y según Efesios 4, es por medio de la función de todos los miembros que han sido perfeccionados por los dones. Por medio de la función de estos miembros, el cuerpo de Cristo es edificado, el cuerpo orgánico de Cristo es edificado en la tierra. Y Efesios 4 combina el cuerpo edificado de Cristo con el hombre de plena madurez, el nuevo hombre que tiene la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este nuevo hombre, en Efesios capítulo 4, esta persona corporativa es la novia que se nos muestra en Efesios 5, y esta novia, esta persona corporativa que vemos en Efesios 5, es el guerrero que vemos en Efesios 6 que derrota el enemigo de Dios. Así que les digo, hermanos y hermanas, nuestras reuniones, el congregarnos, tiene que ver directamente con
llevar a cabo la voluntad eterna de Dios, su propósito eterno y su economía eterna. Incluso la palabra griega para iglesia, la palabra eclesia, significa una reunión, una asamblea de aquellos que han sido llamados por el Señor. Y es en esto que consiste la iglesia. Es una reunión, es una congregación. Y cuando nos congregamos, nosotros estamos llevando a cabo la voluntad de Dios. Todos podemos testificar de cómo era nuestra vida cristiana antes de venir a las reuniones de la iglesia. Recibimos tanta gracia y tanta suministración simplemente estando en las reuniones de la iglesia. Es por eso, esto es en el lado personal, pero sabe usted, Dios también recibe algo cuando nosotros nos reunimos en las reuniones de la iglesia. En cuanto a la mesa del Señor, el Señor dijo que tales adoradores, Dios busca que le adoren en espíritu y con veracidad. La adoración al Padre que tiene lugar en la mesa del Señor satisface una necesidad, un deseo de Dios. Y en cuanto a la oración ejecuta la voluntad de Dios. La oración hace eco en la tierra de la intercesión que hace Cristo en los cielos, de que el reino de Dios venga a la tierra y que la voluntad de Dios se haga en la tierra así como en el cielo. Hay una conexión directa entre la reunión de oración de la iglesia y llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿Qué tal la reunión del profetizar? En la reunión del profetizar, 1 Corintios 14, nos dice que el que profetiza edifica la iglesia. Qué versículo tan sorprendente. También sabemos en Mateo 16, 18 que la meta del Señor en esta era, Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Como el Señor edifica su iglesia. No lo hace directamente, sino indirectamente. Él lo hace a través de los miembros de su cuerpo. No podemos encontrar otro versículo como este versículo, 1 Corintios 14, que nos dice tan claramente cómo podemos ejercer nuestra función para la edificación de la iglesia. ¿Qué tal las reuniones de grupo? Las reuniones de grupo son cruciales para llevar a cabo la voluntad de Dios, porque en las reuniones de grupo nosotros engendramos hijos espirituales, nutrimos estos niños espirituales, luego enseñamos y perfeccionamos a estos niños que engendramos y finalmente estos que hemos engendrado por medio del Evangelio son perfeccionados para profetizar y ellos llegan a ser personas que edifican la iglesia. Es muy fácil ver la conexión entre estas 4 clases de reuniones y la voluntad de Dios y el propósito de Dios y su economía. Y espero que podamos hacer esta conexión crucial porque necesitamos tener la visión a fin de no dejar de reunirnos. Aún en estos tiempos difíciles, no podemos dejar de congregarnos y aún debemos orar fervientemente que podamos volver a reunirnos como siempre lo hemos hecho en el pasado. El tercer punto que quiero mencionarles es que en las reuniones Dios nos da a conocer su voluntad de una manera que es difícil de experimentar en nuestra vida personal. Aquí quisiera leerles algunos versículos de Salmo 73. Si ustedes leen Salmo 73,
empezando con el versículo 16. Bueno, les voy a dar un poco el contexto. El salmista Asaf estaba perplejo porque observó que los malvados prosperaban y que los justos estaban sufriendo. Y esto lo dejó muy perplejo. Él dijo en el versículo 16, cuando consideré esto a fin de entenderlo, fue ardua tarea ante mis ojos, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces percibí el fin de ellos. La palabra clave aquí es la palabra santuario. Fuera del santuario, él no podía entender lo que estaba ocurriendo, porque los malvados parecían prosperar y por qué los justos parecían estar sufriendo. Pero una vez que entró en el santuario, tuvo una perspectiva diferente, tuvo otro entendimiento. Hablemos de lo que es el santuario. En el tipo del Antiguo Testamento, el santuario es el lugar santísimo y en el tabernáculo. Pero en el Nuevo Testamento, en la realidad, este santuario se refiere a las reuniones de la iglesia y también a nuestro espíritu. Así que si nosotros ejercitamos nuestro espíritu, si venimos a las reuniones de la iglesia, estamos en el verdadero lugar santísimo, estamos en el verdadero santuario de Dios, y Dios entonces tiene la manera de cambiar nuestra perspectiva y de darnos a conocer su voluntad. Hermanos y hermanas, para hacer la voluntad de Dios, el requisito indispensable es conocer la voluntad de Dios. Y es aquí donde está la dificultad. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Podemos conocerla cuando entramos en nuestro espíritu y aún más cuando entramos en la reunión de la iglesia como el santuario de Dios. Una vez que el salmista entró en el santuario, él comprendió las cosas. Sí, los malvados tal vez temporalmente están prosperando, pero el fin de ellos no será nada bueno, pero el final de los justos será maravilloso. El cuarto punto que quiero compartirles es que en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, en la economía de Dios, Cristo es la centralidad y la universalidad. Es decir, Él lo es todo en la voluntad de Dios. Él lo es todo en la economía de Dios. Debido a esto, nuestras reuniones siempre están centradas en Cristo. Cristo es el centro y queremos exhibir a Cristo en nuestras reuniones. Hay un himno maravilloso en nuestro himnario, el himno 381, que dice: a Cristo exhibid. Esto debe ocurrir cuando nos reunimos. La persona de Cristo debe ser muy prominente, debe manifestarse, debe ser vista por otros. Esta es la meta de nuestra reunión. No es exhibirnos a nosotros mismos, ni nuestro conocimiento, ni nuestros dones. Todo lo que hacemos y todo lo que hagamos en nuestras reuniones, nuestro profetizar, nuestro hablar, nuestras alabanzas, todo debe tener este único propósito de que nosotros estamos aquí para exhibir a Cristo. Esto solo es posible cuando todos nosotros cumplimos nuestra función orgánica. La degradación del cristianismo hoy consiste en que muy pocos ejercen su función, solo el clero, pero el laicado no hace nada. Esto no es una exhibición de Cristo, sino una exhibición del clero.
si hemos de ser el recobro del Señor, tenemos que ser recobrados en el que todos los miembros del cuerpo de Cristo ejerzan su función. Número 5, puesto que esta es la voluntad del Padre y el deseo de Cristo de edificar la iglesia como cuerpo de Cristo, nosotros hacemos su voluntad al ejercer nuestra función en las reuniones, según la manera bíblica de reunirnos y de servir. Nuevamente les digo que la manera bíblica es lo que hemos llamado la manera ordenada por Dios, porque la manera de reunirnos en Hechos capítulo 2 y en 1 Corintios 14 es completamente diferente de la manera de reunirnos según el Antiguo Testamento, de la manera vieja de reunirnos. Es de hecho una nueva invención del Espíritu Santo. Es por eso la llamamos la manera ordenada por Dios, que también es llamada la manera bíblica. En la manera bíblica no tenemos clero, sino el sacerdocio universal de todos los creyentes. No tenemos una sola persona que es llamada un sacerdote. Todos somos sacerdotes. No tenemos una sola persona que es llamada un pastor. Un pastor significa alguien que pastorea, y todos nosotros somos pastores. Tampoco tenemos una sola persona que es un orador, puesto que todos y cada uno de nosotros puede profetizar. Esto es lo que nos dice 1 Corintios 12. Podéis todos profetizar. Esta es la manera en que nos reunimos según las Escrituras. Practicamos la mutualidad y practicamos el sacerdocio universal y practicamos la función de cada miembro del cuerpo de Cristo. Ahora quiero decirles algo en cuanto al profetizar. Especialmente recalcamos en nuestras reuniones el asunto del profetizar. Tal vez usted se pregunte por qué. Porque cuando Pablo habla de los dones para la edificación de la iglesia, en los capítulos del 12 al 14 de 1 Corintios, él deja muy claro que el don sobresaliente, si usted desea sobresalir en la edificación de la iglesia, el don sobresaliente es el profetizar. Es el único don que la Biblia dice que todos podemos hacer. La Biblia dice que no todos podemos hablar en lenguas, pero sí dice que todos podemos profetizar. Y dice, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Es por eso que nosotros recalcamos tanto el asunto de profetizar. Y creo que ustedes saben, pero yo les recuerdo de todas formas que cuando usamos la palabra profetizar no estamos hablando de predecir el futuro, sino de hablar por el Señor, de proclamar al Señor e incluso de impartir al Señor, de ministrar al Señor en otros. Es así como el profetizar edifica la iglesia. ¿Por qué? Porque imparte a Cristo, imparte el elemento de Cristo en otros. Y es así como Dios lleva a cabo su economía. Él no se imparte desde los cielos a la tierra, no. Él se imparte por medio de su cuerpo, por medio de los miembros de su cuerpo en otros. Considere la predicación del Evangelio. Por ejemplo, este es el primer paso de esta impartición. Todos nosotros, alguien, un miembro del cuerpo de Cristo nos predicó el Evangelio. El apóstol Pablo creo que es el único al que Cristo le predicó el Evangelio directamente de los cielos, pero los demás, todos nosotros, hemos recibido el Evangelio por medio de otros y ahora tenemos esta responsabilidad. Tenemos que ejercitar
este don. 1 Corintios 14 dice que debemos anhelar el profetizar y que debemos procurar sobresalir en esto para la edificación de la iglesia. Lo que esto nos dice es que profetizar no es un hablar ordinario. No, es un hablar extraordinario, un hablar que ministra Cristo en las personas, un hablar que imparte a Dios en las personas. Y para esto necesitamos procurar y desear, y aún quisiera añadir, debemos ser entrenados y perfeccionados. No podemos profetizar sin ser perfeccionados. El último punto que quiero mencionarles es con relación al asunto de la oración. La reunión de la oración de la iglesia es muy crucial y la reunión de oración de la iglesia tiene como meta el ministerio de oración de la iglesia. El ministerio de oración de la iglesia es muy crucial para llevar a cabo la voluntad de Dios en la tierra. No es lo mismo que nuestra oración individual. Sí podemos orar y sí debemos orar individualmente para tener comunión con el Señor y para permanecer en el Señor, para mezclarnos con Él, para recibir su impartición y también para orar por sus intereses. Pero el ministerio de oración de la iglesia es algo que no podemos hacer individualmente y que debemos hacerlo con otros. Cuanto más, mejor. El ministerio de oración de la iglesia satisface la necesidad de Dios en su mover en la tierra. Y qué tiempo tan extraordinario los que estamos viviendo hoy. Realmente debemos acudir al Señor juntos y decirle: Señor, ¿qué es lo que quieres lograr en la tierra durante este tiempo tan tumultuoso? Oh Señor, tú has permitido esta pandemia en tu soberanía y definitivamente quieres realizar algo por medio de esto. Señor, muéstranos qué es. Y oramos por esto, oramos que tu voluntad se haga en la tierra como se hace en el cielo y que venga tu reino. No sabría decirles exactamente lo que Dios quiere realizar, pero en principio puedo decirles que el Señor siempre usa este tipo de calamidades para el Evangelio. En Apocalipsis vemos los 4 caballos. El sufrimiento, las guerras, las muertes que ocurren en el mundo van acompañadas por el caballo blanco que representa el Evangelio. Ahora mismo creo que tenemos una oportunidad excepcional porque la gente está llena de temor, de ansiedad. Y es un tiempo muy bueno para poder contactar a las personas, para hablarles el Evangelio. Y en segundo lugar, debemos orar por la propagación de las verdades. La gente hoy, escuché que las ventas de la Biblia en toda la tierra se han disparado. La gente está buscando respuestas para lo que está ocurriendo en el mundo y ciertamente el Señor desea usar esta situación para propagar las verdades divinas de su recobro. En tercer lugar, diría que por medio del Evangelio y también por la propagación de las verdades divinas, Dios también desea propagar las iglesias. Y en cuarto lugar, sin duda alguna, Él también quiere usar esta situación para despertarnos a todos y darnos a conocer que nos acercamos al fin de esta era y que es tiempo para que nos consagremos de una manera particular a Él y en parte debemos darnos a la oración. Y espero que los santos puedan reunirse juntos, no solamente la reunión de la iglesia, sino también grupos de 2 o 3 con sus compañeros vitales para orar mucho en estos días. Bien, creo que estos son los puntos principales que quiero compartir con ustedes, excepto un punto más en cuanto a la oración.
esta no puede ser una oración ordinaria porque no estamos viviendo tiempos ordinarios. Necesitamos una oración que corresponda a la era en que vivimos y una oración que satisface el mover de Dios en esta era, sino también en esta situación particular. Así que el Señor nos guíe a todos a este tipo de oración y hermanos y hermanas, no dejemos de congregarnos, sino más bien considerémonos unos a otros y exhortémonos unos a otros, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Amén. Esperamos que hayan disfrutado esta comunión. Tenemos algunos anuncios finales. Aunque no nos reuniremos físicamente este verano para nuestros entrenamientos universitarios regulares, sí tendremos un entrenamiento universitario nacional en línea para todos universitarios, incluyendo aquellos que se gradúan de la secundaria. Los detalles todavía no han sido finalizados, pero los anunciaremos pronto. Por favor, vayan a collegetraining.org para ver los detalles. Si eres de California, te animamos que ahora vayas a tu grupo pequeño. Aparte de mirar juntos algunos de sus proyectos, esperamos que tengan comunión acerca de cómo pueden continuar haciendo la voluntad de Dios en los días y semanas por venir. Gracias a todos los que entregaron proyectos hasta ahora. Recuerden que el último día para entregar proyectos o testimonios es martes 28 de abril. Gracias por estar con nosotros en esta conferencia. Oramos que el Señor nos haga a todos aquellos que continuamente y habitualmente hacen la voluntad de Dios.
Amén.